En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día, porque tenemos el gran tesoro, el gran privilegio de ser llamados tus hijos. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la única y verdadera paz que ha venido de Cristo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas espirituales, que seas tú guiándonos con el poder de tu palabra. También oramos para que esta tu iglesia siga siendo fiel en el ministerio de la predicación de la ley y el evangelio. Bendícenos en esta lección, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Mamá Genia, buenos días. No, pues esperemos, voy a utilizar nuestro cuadrado. Esta es Pastor Elkin. Buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Vamos a continuar cantando este himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive.
Bueno, pensé que este iba a salir con la letra. Les debo la letra. Se los voy a compartir para que lo cantemos el próximo domingo. Es un himno muy ¿Cómo te bonito llama? ¿Cómo te llama, pastor? porque él vive. ¿Usted vive? Gracias. Bien, continuamos con nuestra clase de hoy. Joaco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Muy bien, Buenos me alegra días. verlo. Continuamos con nuestro tema de la higuera estéril y ya acabé de publicar la clase del domingo pasado y hoy vamos a continuar pues viendo esta enseñanza de la Biblia. Bueno, esa historia, como sabemos, la leímos en dos evangelios, en San Mateo y en San Marcos, y recuerden el contexto. Jesús había purificado el templo, eso sucedió después del domingo o el mismo, después del domingo de Ramos, el día lunes, Jesús venía de Betania, encontró esta clase de higuera, que era una higuera que primero daba el fruto y después las hojas, y por eso Jesús esperaba que esa higuera tuviera frutos. Y esto comparado con lo que estaba pasando con los líderes religiosos de Israel, o cómo estaban usando el templo, que el templo leímos que es casa de oración, y al vender todo dentro del templo, al hacer una casa de mercado, pues olvidaron el propósito. Y es ahí donde nosotros hablamos de estas doctrinas. Vimos hace 8 días la naturaleza humana de Jesús, su estado de humillación cuando se nos dijo que tenía hambre. También aprendimos naturaleza divina con este milagro de que con el poder de su palabra se secó la higuera, y dedicamos un buen tiempo a hablar del arrepentimiento y la oración. Y ahí vimos unos pasajes bíblicos de cómo nosotros no tenemos un arrepentimiento, Dios no escucha nuestra oración. Y ahí es donde quedamos. Vamos a continuar con nuestro pasaje. En esa oportunidad vamos a buscar Lucas, el capítulo 3 versículos 8 y 9. Lucas capítulo 3 versículos 8 y 9. Desea leerlo, Katia. No, profesor, quería consultarle algo porque yo recuerdo que no se habló mucho de la oración y yo quería preguntarle, ha salido un eslogan, un sticker en realidad, ¿no? Como un eslogan diciendo que la oración es un arma. Yo quisiera que aclare eso un poquito. Sí, vamos a hablar de ella en unos minutos, hablar de la oración como un arma, ¿sí? Muy bien, gracias Katia por la pregunta. Vamos a aclarar eso. Entonces vamos a buscar en Lucas 3, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Clara, buenos días, bienvenida. Le Buenos leo, días, pastor. pastor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bendiciones. Lucas 3, 8, 9. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Entonces, gracias Clarita. Este tema que estamos viendo de la oración con el fruto de arrepentimiento, pues también fue una predicación de Juan el Bautista. Y es una predicación aquí de ley, porque mire la figura que usa Juan. El hacha ya está puesta para tumbar el árbol. Cuando no hay un buen árbol, entonces se corta.
Y es donde nosotros necesitamos siempre, y hablamos un poco de eso hace 8 días, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y no podemos ocultarle nada a Dios porque Él sí conoce todo nuestro ser. Nosotros podemos engañar al hombre, podemos engañar a las personas, podemos engañar a la iglesia con un falso arrepentimiento, con un falso fruto del arrepentimiento, pero a Dios no. Él sí conoce nuestros pensamientos. Entonces muchas veces podemos tener la actitud, yo me voy a arrepentir para que no me echen de la casa, me voy a arrepentir para no sentir una vergüenza en la iglesia, me voy a arrepentir para que no me quiten mi trabajo. Hermanos, esos son motivos equivocados del arrepentimiento. ¿Por qué vamos a arrepentirnos? Porque ofendimos a Dios, porque fuimos en contra de Dios. Y Dios me libró de ir al infierno, y me libró de ir al infierno castigando a su Hijo en mi lugar. Yo me libré de ese castigo eterno y he sido librado por la vida perfecta de Jesús. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y eso es muy importante, cómo vamos a vivir. Y ahí es donde vemos la diferencia con el legalismo. En el legalismo uno vive, eh, uno vive siempre movido todo por el miedo, por el temor que me va a castigar, como acabo de poner esos ejemplos. Pero el Evangelio, o sea, como Dios nos mostró su amor y misericordia, pues en verdad es una gran bendición ver esa manera de tratarnos. Entonces, es muy importante que usted y yo no nos engañemos en esto. El fruto de arrepentimiento lo hacemos conectados con el Evangelio, en amor y agradecimiento a Dios. Y ya hay cosas que no vamos a poder parar cuando con el fruto de arrepentimiento, porque eso es otra de las cosas que nuestro viejo hombre nos confunde, porque creemos que cuando nos arrepentimos no va a haber la consecuencia del pecado. No, el pecado está hecho, la consecuencia está hecha. Y hay que vivir esa consecuencia, hay que pasar por esa consecuencia. Y es ahí donde también nuestro Dios nos ayuda, nos fortalece en la fe, cuando nosotros entendemos todo esto, cómo Él nos sostiene. Imagínese uno arrepentirse de un pecado y terminar en la cárcel. Y como ha pasado uno arrepentirse de un pecado y haberse dañado el matrimonio, una familia. Uno arrepentirse del pecado y haber perdido el empleo, haber perdido un llamamiento dentro de la iglesia. Uno necesita aceptar esas consecuencias del pecado. Por eso es muy triste cuando muchos líderes de la iglesia en oportunidades no podemos entender nuestro ministerio y lo que hacemos a veces es hacer divisiones dentro de la iglesia. Yo no me quiero arrepentir de mi pecado, empezamos a sacar excusas a eso, dividimos la iglesia y dejamos de que la iglesia sea mía, como si fuera mía. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que orar por los pastores, por los líderes, que el Espíritu Santo nos guíe con también frutos de arrepentimiento, porque también pecamos, pero hay pecados que traen consecuencias difíciles para un pastor o un líder de la iglesia. Eh, Igual, si cometió adulterio, pues su ministerio se para. Si robó dentro de las ofrendas de la iglesia o le robó a un hermano en la fe, pues su ministerio está en peligro. O si está persistiendo en predicar la falsa doctrina, pues también mire que son motivos por los cuales hay que tener cuidado. Y por eso, pues no hay que, yo le tengo mucho miedo a esa palabra profundizar. Vamos a profundizar más en la palabra. Cuando generalmente se usa ese término es porque atrás está el diablo con la falsa doctrina. Entonces, esa es una de las conclusiones que tenemos. Y como decía Katia, nos falta hablar ahora
del tema de la oración. Y porque eso está en los últimos versículos. Yo tengo aquí esta, esta Biblia abierta, más sin embargo, podemos ver, eh, no tiene versículos bíblicos, pero vamos a ubicarnos. Voy a parar esta presentación eh, para poder, vamos, la Biblia. Bueno, entonces vamos a San Mateo, y aquí lo tenemos. Estamos en San Mateo y vamos a capítulo 21. Entonces ya dedicamos buen tiempo a hablar de la oración, el arrepentimiento. Esperamos que haya quedado claro ese punto. Ya saben que si tienen alguna pregunta o si todavía quieren ver algo, lo podemos ver en en la grabación de la clase, que yo ya se los compartí hace unos minutos. Nos dice en Mateo 21 que después de que se secó la higuera, ellos le preguntan maravillados a Jesús, bueno, ¿cómo fue que se secó esa higuera? Y nos dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí tenemos esta porción de San Mateo y la otra porción que estamos viendo es la de Marcos. Entonces vamos a ver qué nos dice Marcos y no perdamos de vista estas palabras. Si tuvieses fe, que es lo que vamos a hablar. Y luego en Marcos se nos dice, también es el mismo contexto. Mira que la higuera se ha secado, respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque es cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, sabemos que la oración, que ya es el tema que estamos viendo, Esa, la de Marco, ¿cómo, Jory? cita esta bíblica. De Marcos, es Marcos capítulo 11 y creo que son los versículos 24 hasta el 26. Y sabemos que la oración, muchos tienen problemas con esta doctrina porque creen que es un medio de gracia. La oración no es un medio de gracia y lastimosamente hay personas que viven creyendo eso. Ahorita te estaba preguntando sobre si es un arma como que nos protegiera, tampoco es un arma que nos protege, porque la Biblia no habla de la oración en ese sentido. La oración es sencillamente hablar con Dios. Es la forma que Él nos ha dejado de poder tener esa audiencia con nuestro Rey. Y cuando nosotros oramos, lógicamente hay unos parámetros, que saben que la oración pedimos que seamos librados de la tentación, como lo vemos en el Padre Nuestro, pero recuerden que el arma que nos cuida a nosotros es la palabra. El Efesios nos muestra, nos habla acerca de eso, cuando habla de la armadura de Dios. Es lo que nos cuida, nos protege y sobre todo de los ataques del diablo, las acechanzas del diablo. Entonces, por eso cuando estamos hablando de la doctrina, hay que tener mucho cuidado, necesitamos usar las palabras indicadas. ¿Por qué? Porque hoy en día, y eso viene mucho de
corrientes legalistas, pentecostales o reformadas, hacer parecer como la oración como un acto, donde si yo hago esto, Dios me va a recompensar, si yo hago esto, Dios me va a cuidar, si yo digo esto, lo voy a hacer. Aquí, diagonal a nosotros, hay una iglesia de ese corte y anoche cuando llegamos aquí a la casa, pues estaba abierto y parece que pasaron toda la noche y ya saben ustedes desayunando y orando y todo eso. Y te puedo asegurar que nos paramos allá afuera y le preguntamos a la gente por qué estaba haciendo esto. Van a querer mostrar como si la oración fuera un arma. Estoy orando porque para que Dios haga esto, para que Dios me cuide de esto y olvidan el propósito de la hora. Entonces, aún en eso necesitamos tener cuidado. Por eso, conectado con el arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento, pues vemos aquí esta parte. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, aquí que está mostrando cuál es nuestra actitud, esa actitud espiritual que necesitamos tener cuando hay una situación por resolver con alguien, es que nosotros estemos aún dispuestos a perdonar sin que la persona haya llegado a pedir perdón. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, es cuál es nuestra actitud. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas frases que usamos, yo perdono, pero no olvido, o que venga y me pida perdón, porque eso es lo que él tiene que hacer. No, vamos a orar por esa persona, que Dios le dé sabiduría, que a nosotros nos dé sabiduría de solucionar el problema. Entonces, es nuestra actitud, que antes de que esa persona nos pida perdón, nosotros estamos dispuestos a perdonar. Porque no hay cosa más difícil que a veces las cosas que pasan en el mundo de nosotros, los cristianos, estudiamos la Biblia, pedimos al Espíritu Santo que nos dé humildad, que nos ayude en eso, pero seamos sinceros, no nos gustan que nos digan nada, no nos gustan que nos exhorten. Y lo primero que hacemos es ¡pum! Nos desaparecemos, no volvemos a la iglesia, no volvemos a hablar con nadie, pero es por culpa de nuestro orgullo pecaminoso. Créame, yo me he equivocado muchas veces y me voy a equivocar, aún con palabras, con frases o con cosas, pero nosotros siempre necesitamos vivir en ese perdón, en esa misericordia que viene de Dios. Por eso, nosotros, cuando estamos hablando de la oración y que no es, ya explicamos, que no es un arma, sino que es esa audiencia, esa bendición de poder hablar con Dios. Esa es la oración. Y sabemos que nuestra oración es escuchada simplemente por el poderoso mediador que es Jesucristo. Ahora aquí nos habla de orar con fe, ¿cierto? Orar con fe. Porque la oración tiene unos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Vamos a hablar de ellos un poco más con estos pasajes bíblicos. Si tienen alguna pregunta o comentario, saben que pueden levantar la mano en cualquier momento. Marco, bienvenido. Buenos días, querido pastor. Buenos días a todos los hermanos. Ah, sí, pastor, efectivamente, mi comentario y mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué hay en relación, por ejemplo, con el pasaje que está en Mateo 9:18, que dice que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo? Y habla también de, en el 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Mucha gente liga esto con aquello de que si se ponen de acuerdo dos o tres para pedir algo acá en la tierra, será hecho también en el cielo.
Entonces, las personas ligan todos esos versículos y con este del final del pasaje de la higuera, en donde pareciera que la oración es todopoderosa, ¿verdad? Sí, no, y Dios actúa por medio de la oración, ¿cierto? Miremos el contexto. ¿Sí? El contexto de Mateo 18 habla de cómo buscar al hermano que está perdido, ¿sí? Sí, sí, Y, sí. y cuando hablamos de todo lo que atáis en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, está hablando de la doctrina del oficio de las llaves. Y, y en ese contexto es si una persona no está arrepentido, pues eh, lamentablemente no va a poder ir al cielo. Por eso la Biblia dice ahí, téngalo como un gentil y publicano, ¿cierto? Y Amén. más adelante afirma eso, pues si hay dos o tres reunidos, pues ahí estoy yo. O sea, mire lo importante del arrepentimiento, de estar en esa comunión, de ganar eso. Eso es el contexto que nos dice, ¿cierto? Sí, sí. Sí tiene conexión con la higuera en la cuestión del fruto del arrepentimiento, porque dice, si tu hermano peca, llámalo a solas. Ya hemos hablado de eso. Ah, Entonces, amén. entonces ese atar en el cielo es el oficio de las llaves que Dios le dio ese poder a la iglesia de cerrar el reino de los cielos a los impenitentes, no se arrepienten, y Amén, pastor. abrirlo a los que son. Entonces, cuando habla de que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, se refiere específicamente a la restauración de un perdido, por ejemplo, Sí, ese es el contexto. digamos, a la siembra y la cosecha de almas. Lo pudiéramos Pero llamar así. sí, no, Cuando porque estamos la sembrando el siembra, evangelio, unos somos los que sembramos, pero probablemente los que sembramos la palabra no vamos a ver la cosecha. Quizás va como en el caso de Juan 4, cuando el Señor les dijo a los apóstoles que otros habían sembrado y que ellos iban, mira, ya los campos están blancos para la cosecha, ¿verdad? Ustedes no sembraron, pero ustedes, parafraseando, ustedes no sembraron, pero ustedes van a cosechar. no, el tema de lo que está hablando no es de la cosecha y de la siembra, está hablando de la exhortación al hermano, o sea, cómo vivimos nosotros como iglesia, a eso es lo que se Ah, ok. refiere. Ah, ok. Sí, porque de cosechar y sembrar es otro tema diferente, porque No, no, usted cómo va a poner, pero en us- ese caso, Jesús estaba hablando de la gran cosecha de almas que se avecinaba, pues, para ellos. Y sí, sí, efectivamente en Samaria muchos creyeron. Dice que muchos creyeron por la palabra de la samaritana, pero muchos más creyeron por la palabra de Jesús. sí, es cierto, pero sí, pero son contextos diferentes, Ah, ¿bien? gracias, pastor. Sí, Son gracias. contextos diferentes que hay que mirar. Muy bien. Arturo, buenos días. Pastor Henry, buenos días, hermanos, ¿Qué más, hermanas. hermano? Yo ¿Cómo quiero, vamos? quiero hacer un comentario. Pastor, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, hay una parte en que dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero también en ocasiones se dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es válido esto, pastor? ¿Es correcto o estamos cambiando la palabra de Dios? Gracias, pastor. Sí, está bien porque es cuestiones de traducciones, ¿cierto? Depende de la traducción que estemos usando, funciona bien. Bien, Gracias, pastor. muy bien. Entonces vamos a Santiago, el capítulo 1, versículos del 5 al 8. En esta versión, eh, vamos a leerlo si lo tiene en su Biblia. Voy a estar buscando aquí otra versión que tuviera versículos para podernos guiando, pero vamos a leer desde el versículo que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y vamos a, a leerlo de esta Biblia. Yo voy a compartir otra para que podamos tener armonía en la lectura. Perdón, pastor, se me fue el audio. ¿Qué cita es?
Santiago, aquí está, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Gracias. También lo tengo, Marco, pastor. dale, Sí, Marco. Santiago 1 del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, entonces aquí, Amén. gracias, Marco. Aquí nos está diciendo la palabra. ¿Sí? ¿Con qué está conectado el tema de la oración? Con la falta de sabiduría, ¿cierto? Pídala a Dios para que abunde y reproche le será dado. Pero pida con qué? Con fe. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus apóstoles. Jesús les estaba afirmando ahí de esa conexión que hay en la fe y la oración, o sea, la confianza con lo cual estamos pidiendo. Y ustedes saben que cuando Jesús dice de que de un monte que se eche al mar, pues eso parece que fuera imposible. Y de hecho es imposible hacerlo. Pero lo que quiere mostrar Jesús es el poder de la oración. O sea, Jesús usa ese ejemplo para que podamos entender el poder de la oración. Y lo más importante es ver cómo es orar en el nombre de Jesús, orar en su nombre, que es tener esa confianza en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección, como Él pagó por todos nosotros, como Él nos libró del poder del diablo. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, pues tenemos esa confianza de que nuestro Dios escucha nuestra oración. Y la Biblia nos enseña claramente, si estamos pidiendo cosas espirituales, pues Dios nos va a conceder esas cosas espirituales. Y sobre todo el Espíritu Santo, que es el contexto cuando Jesús enseña a pedir, se os dará, ¿cierto? Llamad y se os abrirá, y empieza a, muchos solamente se limitan a ese versículo bíblico y hablando de que usted puede pedir todo, tiene un cheque en blanco, pero no leen el contexto, porque en el contexto Jesús dice, ¿cuánto más el Padre no dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, espiritualmente podemos pedir todo y está conectado el amor, la benignidad. Aquí hay una palabra de que no seamos de doble ánimo, que no seamos cristianos de doble ánimo, porque generalmente cuando estamos hablando de un hombre de doble ánimo, pues está hablando un poquito de nosotros, de que hoy oramos teniendo esa confianza de que Dios sí nos está escuchando y después, no voy a insistir más con eso. Entonces, cuando estamos pidiendo cosas espirituales, claramente hay un sí y Dios bendice con esto. Pero cuando hablamos de las cosas materiales, que ahí es donde está la confusión con muchos, hay una palabra clave, que se haga todo conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Entonces, también hay que saber qué estamos pidiendo, porque lamentablemente hoy en día, ¿qué pasa con muchos cristianos o denominaciones? Que hay un desorden con la oración, que olvidan qué es lo que Dios dice, porque nosotros necesitamos estudiar la Biblia para saber qué es lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿por qué las cosas materiales usamos la palabra conforme a tu voluntad? Porque sabemos que Dios no nos ha prometido prosperidad material. Sabemos que Dios lo que ha prometido es darnos el techo, la comida, el vestido. Sabemos que vivimos en un mundo por las consecuencias del pecado. En cualquier momento vamos a estar enfermos. Entonces, Dios no ha prometido
curaciones o sanaciones. Hay que tener cuidado con estos temas. Entonces va Marco, luego Katia y luego Moisés. Marco. No, pastor, ya contestó mi pregunta y con lo que acaba de decir, porque eso está ligado con Primera de Juan 5:14, que habla de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, por eso hay que leer la Biblia para saber qué vamos a pedir o cómo vamos a pedir. Katia. Amén, amén. Sí, profesor. Lo que pasa es que en el grupo están ya queriendo interceder por sanidad y Dios no nos ha prometido sanidad. El problema es que están insistiendo muchos y hay una persona que es de este grupo que no se identifica, dice Cristo viene, nomás no sabemos quién es. Y un día le he tenido que decir porque estaba diciendo que eh, todos tenemos que ser intercesores. Yo sabía, y justamente por eso yo estaba también equivocada hace muchos años. Yo era pentecostal y en el pentecostalismo se declara sana la persona, se declara, la declaramos sana, la intercedemos por ella y empiezan a, digamos, a poner ese tono a la oración como si fuera, como le decía, no solo un arma, sino todo en realidad lo que necesitamos eh, y no, pues no es así. Yo ya conociendo varios años y estudiando, me he dado cuenta justamente que la oración es adorar a Dios, ¿no? Es adorar y es adorar también con los actos, agradeciéndole porque somos pecadores, podemos desviarnos, ¿no? Pero es mejor siempre aclarar, eh, profesor, esta parte. Yo sé que tiene poder la oración, pero eh, no es la oración en sí la que tiene poder. Dios no necesita que oremos. Él es el Todopoderoso, ¿no? Y a veces no vamos a orar, digamos, hay personas que no están ni acostumbradas a orar, pero Dios, ¿cómo les protege? ¿Cómo es tan fiel con sus hijos, ¿no? Eh, pero eso quería decir y si se puede Sí, aclarar un poquito más. sí, claro, y eso entra dentro de, bueno, la Biblia no habla de clase de oraciones, ¿sí? La Biblia habla de la oración, ¿sí? Eso es un claro ejemplo. Sí podemos ver que la Biblia enseña diferentes oraciones en diferentes momentos de la vida de las personas. Y vemos eso cuando leemos los profetas o, por ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo, hizo una gran oración. Pues el mismo Jesucristo nos enseñó a orar y hay muchos temas en las formas, en las maneras de orar, ¿cierto? Pero no hay clases de oración como intercesoras o otras cosas así. Oremos por los enfermos, sí, vamos a orar por los enfermos y que siempre esté la palabra clave conforme a tu voluntad, ¿cierto? Amén. Y es lo que estábamos hablando ahora, de cómo la doctrina, cómo la doctrina es comunicada con nuestra boca, con nuestros labios. Por eso, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, les dice que todos tengamos un mismo sentir, que todos tengamos un mismo hablar. Pero Pablo está hablando de la doctrina, no está hablando de eso. Y es muy gracioso porque yo no soy muy experto en el fútbol, pero me gusta seguir los comentaristas, los comentarios y saber cómo va el fútbol en el mundo. Y hay una cosa que a mí me sorprende. Todo comentarista deportivo usa los mismos términos para hablar del fútbol. O sea, a la pelota les dicen, y lo mismo que los que juegan béisbol. Uno ve que les dicen los mismos nombres, por ejemplo, a la pelota del béisbol. O sea, hay una misma manera de comunicar, ¿cierto? Sencillamente que hay comentaristas que son más efusivos que otros, la diferencia. Pero cuando estamos hablando del deporte, todos se aseguran de hablar el mismo idioma.
las mismas palabras. Lastimosamente, en la vida cristiana no pasa eso. No pasa eso por las diferentes diferencias que hay con las doctrinas que han entrado en el mundo cristiano. Y las doctrinas, ¿cómo han entrado? Pues con las palabras. Un ejemplo, pues yo no soy muy efusivo como para desear el buen día a la mujer, pero yo quiero todas mis hermanas, yo las quiero, oro por ellas, pero es algo muy gracioso de cómo una persona, de esos días estaba escuchando, no es de nuestra iglesia, es de otra denominación, manda ramos de flores a su esposa y después la maltrata, y siendo cristiano, ¿cierto? Entonces, ahí no estamos hablando el mismo idioma, por decir algo. Y una de las cosas que ha pasado con esto es que el tema de la mujer, ustedes saben que tras eso está el feminismo, también está dentro de la iglesia y por eso hay mujeres pastoras. Por eso a veces hay mujeres y también nosotros somos culpables de no entender el papel del hombre y la mujer. Entonces, ahí es donde se cambia la palabra. Y todo eso viene de los ataques del diablo. Entonces, es eso lo que nosotros necesitamos siempre ir a la Biblia, ir a la Biblia. Si tenemos palabras, pues tratemos de pensar en lo que nos dice la. También Moisés había Correcto. pedido la palabra. Si vamos en orden, Moisés había pedido la palabra ahora. Gracias, pastor. Pastor, hermanos, o sea, pues, o sea, quería corregir, digamos, lo que nos acaba de aclarar, pastor, en el sentido de que generalmente cuando alguien incluso me pide oración, pues porque sabe también que estudio la palabra y eso y comparto con ustedes los estudios. Yo he generalizado en la cuestión del Padre Nuestro, en el versículo 11, digo, versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, en el sentido de que fue la oración universal que nos dio Jesucristo, el Padre Nuestro. Entonces muchas veces precisamente me dicen que ore por mi salud, que por mi recuperación, que por mi empleo. Sí, lo oramos, pero que sea la voluntad de Dios la que opere y no la nuestra. Porque nosotros muchas veces queremos eso y si no somos escuchados en la oración, entonces decimos que Dios no nos escucha. O sea, en la situación material, ¿no? Me aclaras que lo espiritual, pero aquí me surge una duda, pastor. Cuando también precisamente queremos que nuestras familias, nuestros hermanos lleguen a la fe y por más que oramos, nada que ellos toman la decisión. A eso era una pequeña aclaración, pastor. Gracias. Sí, no, y ellos no van a tomar la decisión, porque recuerden que es el Espíritu Santo quien trae las personas. Y recordemos que el hombre tiene la capacidad de rechazar. El hombre tiene la capacidad de rechazar eh, de la gracia, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces oramos para que las personas puedan escuchar y creer la palabra de Dios, ¿cierto? Escuchar y creer, esa es la oración indicada. El Espíritu Santo bata sus alas cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que se lee la ley y el Evangelio. Bien, y puede tomar mucho tiempo. Podemos contar historias de personas que conocemos que después de 20 años de predicarles o 25 años de predicarles, pues de un momento a otro llegan a la fe. Entonces, eso son cosas que Dios nos dice, ¿quién puede entender la mente del Señor? No la podemos entender, solamente oremos con confianza. Dios sabe qué es lo mejor. Eh, una compañera de trabajo de mi esposa estaban muy contentos porque venía una bebé en camino y se complicó todo y la bebé murió y tal vez nosotros como padres entendemos el amor y siempre la pregunta de esa gente era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces Nana me decía que ella trataba de explicarles a ellas acerca de la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué pasó, ¿cierto? Pero una cosa que no se les puede decir a ellos porque se van a ofender y no entienden, y tampoco sabemos
si el diablo, perdón, si este bebé fue al cielo, no lo sabemos tampoco, pero tenemos la confianza de que en el vientre de la madre escuchó la palabra porque ellos iban a misa, creo, o algo así, y es donde se escucha la palabra. Y Nana y yo hablando de eso, pero se libró de este mundo, se libró de este mundo, ¿sí? Son cosas que no entendemos. Entonces oremos para que muchas personas lleguen a la fe, pero por la predicación de la palabra, ¿cierto? Y eso es espiritual. Lo material, hay que saber qué pedir. En Santiago dice, no pidan de acuerdo a su carne, a la carne, que a veces pasa mucho. Entonces, estamos pidiendo cosas materiales desconectados de lo espiritual. Y eso lo vemos con un ejemplo, con el ejemplo de la migración. Muchos piden, ay, yo quiero ir a otro país para mejorar la calidad de vida, y se meten en ese tema, en ese tema, en ese tema, y cuando salen irse, llegan el último día para irse. Pastor, ¿cómo le parece que yo voy a ir para tal país, para tal parte? Entonces vengo a despedirme y uno le pregunta, pero bueno, ¿y cómo te vas a conectar espiritualmente? Ah, yo no sé. O sea, mire cómo llegamos nosotros a ver. Y Dios le concedió eso, sí, tal vez por una disciplina, por disciplinar a esa persona, por querer desconectarse de la palabra de Dios. Esto es muy gracioso. Yo sé que muchos de ustedes no tienen una iglesia luterana confesional cerca y añoran tener una iglesia luterana confesional cerca. En cambio, los que tenemos una iglesia luterana confesional, añoramos irnos a otras partes. Es algo muy gracioso, ¿verdad? Marco y luego Arturo. Sí, pastor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo pienso, pastor, que cuando amamos a las personas, muchas veces no les podemos ayudar físicamente porque no estamos cerca, pero sí podemos orar con ellos y por ellos, ¿verdad? Entonces, porque orar por las personas, más sobre todo si están padeciendo por vicisitudes físicas, enfermedades o cualquier otro tipo de situación, y oramos por ellos, estamos mostrando que les amamos. Pero sobre todo también podemos pedir oración así como lo hizo Pablo en Efesios 6:18 y 19, que dice que orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica por todos los santos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Estará malo que pidamos oración por esa, o sea, que oremos por los hermanos unos por otros? ¿Estará malo que pidamos oración para que crezca la palabra? Por ejemplo, acá en El Salvador no hay ninguna iglesia confesional y estamos orando para que eso suceda, pues en la voluntad de Sí, Dios, por supuesto, pero ¿será correcto pedir oración a los demás hermanos por eso? ¿O estaremos cayendo en un pentecostalismo como apuntó una hermanita por ahí? no, Dios quiere que oremos unos por otros. Él quiere eso, Yo que pienso que son oramos unos por motivos otros, válidos de sí. oración. Sí, lo que pasa es que ella habló de la palabra intercesora, ¿cierto? Que esa palabra sí tiene problemas, porque da la idea Ah, de ah, ah. que, la palabra intercesor, pues sabemos que es como si yo fuera el único, o porque esta clase de oración sí la va a escuchar Dios, ¿cierto? Ajá, ya, Entonces ya, ya. es oración, oremos, vamos a Sí, orar unos por otros. Bien, pero si es lo va, que estaba pero es si lo que estaba vamos al explicando centro, de las palabras, que cómo la doctrina se explica con las palabras, ¿cierto? sí, Entonces, sí. la Biblia dice, hay un solo intercesor, es Jesucristo, porque la palabra Oh, sí, intercesor sí, significa sí. mediador, entonces yo soy el mediador. Ese es el problema, que muchos usan ese término intercesor El con la término oración. de intercesión, sí, 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 Bien, es cierto. estamos de acuerdo, pero hay que orar por todos, para que Claro que crezca la sí. palabra, hay que orar por todos los Amén. que están Gracias, profesor. enfermos, hay que orar por todos los que... Claro que sí, pastor, porque doctrinalmente eso está mal interpretado, ¿verdad? Pero la palabra intercesión tiene un significado semántico.
¿verdad? Sí, Que, por ejemplo, cuando yo intercedo por alguien para que le den un trabajo, porque está en mi poder hacerlo, pues, ya. sí. Y Yo por eso pienso yo que, explicaba ahorita ajá, lo del fútbol, ¿cierto? Que ajá, todos cabal, los comentaristas tienen una misma manera de hablar, pero pues no lo mismo necesariamente, nosotros. no necesariamente toda intercesión es pecaminosa. Acabo de mencionar dos ejemplos, ¿verdad? Sí, Cuando pero estamos nosotros le hablando pedimos al espiritual. Señor, exacto, cuando Sí, o nosotros sea, lo le pedimos al espiritual, Señor por la ayuda de otra persona o eso porque, por es. ejemplo, haya una iglesia confesional en este lugar, pues. Sí, simplemente es quitar la palabra intercesión. O sea, vamos a orar. Ok, muchas gracias, Vamos a pastor. orar. Arturo, a vos, hermano. Arturo, Sí, pastor, mire, aquí en el pequeño grupo sembrador que tenemos, en el que nos reunimos todos los sábados, siempre que hacemos una oración, empezamos pidiendo al Dios del universo, ¿no? Al Dios omnipotente. Se hace la oración y para finalizar mencionamos, como usted ha comentado, de acuerdo a su voluntad, y una parte final, no sé si sea correcto, y en el nombre de Jesucristo. Y le comento esto porque yo quiero que aquí en nuestro grupo y hagamos la oración como realmente se debe de hacer. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? sí, hay que orar por eso y sobre todo y que seamos fieles en la doctrina, ¿cierto? Oramos para que seamos librados de los ataques del diablo, de las acechanzas, porque realmente estamos en un mundo difícil, en un mundo hostil. Entonces, sí, y oremos unos por otros, oremos, Dios quiere, sencillamente es eso, son los términos que a veces usamos. Y creo que el punto de Katia era la palabra intercesión, y espiritualmente tiene un significado. ¿Sí? Ahí donde nosotros tenemos que centrar en ese significado espiritual. Por eso, cuando hay versiones de la Biblia que, por ejemplo, cuando Lutero estaba traduciendo la Biblia, él se demoraba mucho tiempo para poder entender una palabra. Él quería que la gente común lo leyera, entonces iba por la plaza de mercado y No, pero preguntaba es como acerca de, bueno, cómo explicar esa palabra, para tener esa unidad. Bueno, Katia, porque ya estamos a 8 minutos del punto. Ay, Katia, perdón, Henry, solamente indicar que nosotros no tenemos ningún poder. Somos a veces, como dice el hermano Moisés, es intercesor, pero la verdad es que yo ya no soy intercesora porque yo no tengo el poder, el único intercesor es Jesucristo. muy bien. Elkin, a ver, yo quiero explicar algo ahí cuando la hermana Katia dijo que no, nosotros no somos intercesores y vuelve y lo dice ahora. No somos intercesores en cuestión de perdón de pecados, o sea, como del sacrificio, porque es cierto que Cristo fue el único que murió allá en la cruz, pero cuando aplicamos el real sacerdocio a todos, entonces yo sí soy intercesor, porque aplicamos el sacerdocio universal. ¿Qué hacían los sacerdotes? Intercedían por el pueblo de Israel. Yo intercedo, soy intercesor cuando le pido a Dios por la sanidad de una persona, para que, como dijo el hermano ahora, para que Dios provea un trabajo, para que eso es interceder. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de esa intercesión y ahora yo declaro, y tristemente se oye mucho en los cristianos que oyen, y ahora yo declaro que la sangre de Cristo, y ahora yo declaro, o el error de poner la confianza en esa persona que dicen, ay hermano, ore que es que Dios a usted sí lo escucha, ¿no? El Salmo 34:15 dice que los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. Ahora, que Dios no quiere que oremos, que también escuché. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Allá el hermano tocó ahora también presentar vuestras oraciones con súplica y ruego al Señor. El mismo Jesús nos mandó a orar. Entonces, es que debemos tener cuidado con la oración. Usted tocó lo de Santiago, pedís pero no recibís porque recibís mal, porque pedís para vuestra carne. Esto no quiere decir que yo no le pueda pedir a Dios una cosa material, supongamos una casa, supongamos un carro, una moto, pero el punto es como tú tocaste el del Espíritu Santo, que lo interpretan mal con Mateo porque no van a Lucas 11, donde él muestra que 7:11, donde él dice, y cuánto más nos dará vuestro Padre Celestial a todo
el que pidiera el Espíritu Santo, que es donde está la sección tocad y se os abrirá, pedir y recibir. Ahí está Jesús enseñándonos a orar. Nosotros sí debemos orar a Dios. ¿Por qué? Porque la oración no es un arma, digamos, de hacer milagros. Es el medio por el cual Dios nos ha dado para que nosotros nos comuniquemos con Él, le presentemos nuestras necesidades y le demos gracias. Siempre en nuestras oraciones, lo espiritual, vamos a pedirlo a Dios sin miedo, porque Él lo ha prometido. Lo material, si es tu voluntad, Señor. Pero cuando nosotros oramos pidiendo por un incrédulo para que Dios lo lleve a la fe, vamos a hacerlo con fe, sabiendo que Dios lo va a cumplir si es su voluntad. Y ojo, de pronto no lo veremos en una iglesia acá y lo veremos en el cielo. Ahí es donde entra con súplica y ruego. Entonces Dios, si nosotros sí somos intercesores, hay que saber aplicar el término como usted dijo. Por eso la importancia de los contextos, porque somos real sacerdocio, nación santa. Interceder, claro, cuando yo tengo problemas llamo a mi hermano y le digo, ayúdeme en oración con esto. Fulano nos llama, venga, Elkin, para que me ayude a orar, hermano, a Dios, que estoy orando por esto. Eso es ser intercesores, pero no la forma de intercesor como nos muestra primero Timoteo 2:5, porque hay un solo Pero Dios, ese un es solo el mediador. punto, sí, o sea, ese es el punto, hermano, porque, o sea, todos estamos de acuerdo que vamos a orar y todo eso. Ese es el punto de que muchos usan la palabra intercesor como si fuera el único que pudiera orar, como si tuviera poder, Mm, ¿sí? Ese es el punto que estamos hablando. Muchas gracias al pastor Elkin por esa aclaración. Pero el punto es ese. Muy bien, vamos a marcar hasta acá para que podamos terminar con oración. Entonces, la conclusión es, tengamos cuidado con esos términos y cuándo los vamos a usar. Lamentablemente a veces creemos que Dios sí escucha mi oración, la del otro no, siendo cristianos, teniendo la misma fe, ¿sí? Entonces, es lo común. Y vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por la lección en esta mañana. Te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones y oramos, Señor, para que el alimento espiritual que tenemos fortalezca nuestra vida espiritual y que todos tengamos un mismo hablar, como la doctrina de una misma manera, pero también oramos por aquellos que no están en la fe, para que estás tú permitiendo que prediquemos tu palabra y puedan confesar el nombre de Jesús. Amén. Dice Padre Santo este día, bendice los hermanos que están enfermos, que seas tú ayudándolos en su salud conforme a tu voluntad y bendice, Señor, a tu iglesia para que sigamos así. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Amén. hermanos, Dios les bendiga. Amén. Ya estamos Amén. Dios les sobre el bendiga. tiempo. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Abrazos en Cristo, Muchas hermanos. gracias, pastor. Bendiciones, bendiciones a todos. Feliz domingo. Chao, pastor, bendiciones. Dios los bendiga a Gracias todos. por la clase. Dios vivos.